Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la actividad. Le pido que tomen sus asientos para poder empezar. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra cuarta ponencia plenaria en la parte final del Congreso. Nuestro invitado cuenta con estudios de maestría en Derecho en Desarrollo cursados en la Universidad de Warwick del Reino Unido, además de tener 3 posgrados en el área legal: Derecho del Trabajo, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho Financiero Internacional, así como una especialidad en Derecho Corporativo cursados en la Universidad Panamericana. Profesionalmente ha desempeñado diversos puestos en la Administración Pública Federal, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo, destacando en este último su participación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y en la Secretaría de Educación Pública, en la que ha ocupado diversas posiciones ligado a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, primero como subdirector de Asuntos Jurídicos y como asesor del director general, siendo nombrado en 2002 como director de becas de la misma DEGAIR. Durante su paso, tanto por CONACYT como por DEGAIR, ha tenido una gran experiencia en el ámbito internacional, participando en un sinnúmero de foros relativos a la educación en diversos países. Ha sido comisionado por los secretarios de Educación Pública con los que ha colaborado para asistir a diversas misiones educativas y de innovación de carácter internacional en países como Australia, China, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia. Desde julio de 2008 se desempeña como director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios de la Secretaría de Educación Pública Federal, promoviendo diversos proyectos en beneficio del sector educativo, como la certificación de lenguas extranjeras, la codificación y desarrollo de normas de control escolar y de calidad para la educación, la actualización de los acuerdos que regulan la movilidad de estudiantes y el registro oficial de documentos académicos y de certificación, entre otros. Con la ponencia Internacionalización en la Educación Superior, recibamos con un fuerte aplauso al maestro Guillermo Pablo López Andrade. Muy buenas tardes. Pues miren, para sus servidores, primero valioso el agradecer la oportunidad que me brinda la ARCE de invitarme nuevamente a tan importante foro. Me parece que es el tercer año que tengo la oportunidad de participar con ustedes. Es un honor y bueno, eso significa que a lo mejor pues no lo hemos hecho tan mal, ¿verdad? En años pasados, o a lo mejor sí y me quieren mucho, pero bueno. El tema más importante para mí es compartir con ustedes los avances que está teniendo la educación en el mundo. Y más allá de una presentación muy estructurada, pues yo quería tener una conversación con ustedes, platicándoles las experiencias que he tenido la oportunidad de vivir en distintos contextos. Pero bueno, primero… Bien, primero creo que me parece es muy importante tratar de entender qué se entiende por internacionalización de la educación superior. Listo, que teníamos la presentación equivocada. Esta es la correcta, bien. Y bueno, ¿por qué se realiza la internacionalización? Desde luego responde a distintos intereses, pero ¿qué prácticas existen relevantes en materia de internacionalización? Bueno, primero… posiblemente lo que se busca son programas académicos que busquen esta visión internacional. Esto es hacer atractivo el contenido educativo para, pues por supuesto, los estudiantes. Se trata de transformar una institución educativa en algo que es de prestigio también para los profesores, también para el personal de las propias instituciones. Entonces, un primer grupo, digamos, de elementos tendría que ver con el querer tener esa visión internacional y sobre todo el ser atractivos para el mercado educativo. Pero también, además de, digamos, esta práctica de internacionalización, existen otras que tienen que ver con la creación de alianzas internacionales y sociedades. Y esto tiene que ver ya con una intención de querer ser mejores, no nada más
tener este tema del prestigio, de la atracción, sino también de buscar mejorar la práctica educativa, tener un impacto positivo en la institución y, por supuesto, inclusive en temas de investigación. Otra práctica también relevante, esta es más integral, esta ya es cuando la internacionalización está en el corazón de la institución. Aquí ya hablamos nosotros de que la internacionalización está en la planeación estratégica de una institución. En su plan de 5, 10, 15, 20, 30, 50 años ya tienen muy claro el rumbo de la internacionalización y, por supuesto, este plan estratégico puede abarcar elementos muy específicos de internacionalización del currículum, del personal, de los modelos educativos, de los propios estudiantes, experiencias de aprendizaje, por ejemplo. Y hay otro grupo de prácticas que también existen en materia de internacionalización que tiene que ver con el tema intercultural y que, bueno, por supuesto, es también uno de los más valiosos porque tiene que ver con preparar a los estudiantes ya para el contexto global. En este grupo de prácticas básicamente es transformar la forma de pensar de los estudiantes, romper estos estigmas, digamos, de lo local y generar estudiantes listos para un mercado que cada vez es más competitivo en la esfera mundial. ¿Pero qué implica la internacionalización? Pues por supuesto implica, primero, que exista cierto reconocimiento de estudios, de docentes, de prestigios de otras instituciones, que exista movilidad en varios sentidos, igual de estudiantes, de planes de estudio, en fin, y por supuesto que exista cooperación. Son los tres pilares básicos de la internacionalización: el que exista la posibilidad de reconocimiento, el que exista la posibilidad de movilidad y, por supuesto, una cooperación muy intensiva. Sin embargo, esto que suena tan fácil no se puede lograr sin confianza. Ese es el elemento fundamental de la internacionalización y a lo largo de la presentación pues les voy a platicar algunos elementos de los cuales puede derivar esta confianza. Pero de entrada sabemos todos que la confianza se puede construir cuando tenemos elementos de calidad. Si sabemos que una institución educativa es de calidad, pues por supuesto habrá confianza. Y hay muchos elementos para hacerlo, desde luego el propio prestigio general que se considera que vaya creciendo, los rankings que pueden ayudar, aunque no son un elemento fundamental, en fin. Y por supuesto, para poder entender que una institución es de calidad, pues se requiere transparencia, porque muchas instituciones pueden decir que son de calidad, pero pues a lo mejor al interior se sabe, pero si no existe la transparencia hacia afuera, va a ser muy difícil que del extranjero, por ejemplo, alguien quiera suscribir con ustedes una alianza. Y por eso es muy importante que cada institución transparente hacia sus estudiantes y hacia la comunidad internacional quién es, qué acreditaciones tiene, estudiantes, docentes, en fin, y de ahí que muchos países se han esforzado en construir portales de transparencia de la educación superior en los cuales vienen detalles muy claros del tipo de instituciones que tienen. Y por supuesto, la acreditación es también un modelo que puede ayudar a sustentar estos dos elementos de calidad y transparencia, el tener la acreditación institucional o de planes de estudio o de otros elementos del proceso educativo puede ayudar precisamente a sostener calidad, transparencia y finalmente pues nos lleva otra vez al tema de la confianza. Bien, hay distintos foros en los que hemos advertido elementos importantes y yo quería decirles cuáles son algunos de ellos. Precisamente, más allá de compartirles las experiencias vividas, pues es muy importante que si alguno de ustedes quiere en algún momento pues acercarse más a estos temas de internacionalización, pues aquí hay algunas agencias, organizaciones o foros que creo que son relevantes. Mencioné el evento Going Global. Going Global lo organiza The British Council, es un evento que ya tiene 3-4 años de celebrarse. El primero, me parece, tuvo lugar en Beijing, hubo el segundo Going Global en Londres, el tercero Going Global fue, si no me equivoco, en Dubái, y el próximo, si no estoy equivocado, va a ser en Miami, muy cerca. Es un evento muy importante, van líderes académicos de todo el mundo y de verdad vale la pena. Hay otros eventos donde se trabaja mucho el tema de la internacionalización, más en estos rubros muy finos, muy técnicos de reconocimiento, y son los foros que organizan las redes CENIC-NARIC. Son expertos en reconocimiento de estudios y básicamente es difícil, digamos, acceder como invitado externo, pero sí vale la pena estar siempre al pendiente de los trabajos que van ellos generando. Últimamente, pues se ha trabajado mucho por distintos líderes
visionarios, diría yo. El tema de la declaración de Groningen se suscribió el año pasado y esta declaración de Groningen está a favor de la portabilidad académica digital y está vinculada con muchos otros proyectos. Me parece ya ayer hubo una ponencia del Liceo Juan Ramón Nieto Quesada sobre portabilidad académica digital. La idea es romper el uso del papel, la burocracia en la movilidad. Hay muchas iniciativas, R2, por ejemplo, que está trabajándose en el marco de la Asociación Europea de Educación Internacional. Está también, vamos, por supuesto, en Estados Unidos, ACRAU, que le estoy citando. Además tenemos invitados de ACRAU que también en sus foros muy importantes tratan los temas de la internacionalización. Vale la pena estar al pendiente también de lo que hace ACRAU, porque además es una asociación hermana del ARCE, tengo entendido. Y por supuesto, bueno, NAFSA es un evento importante. Muchos de ustedes creo que han estado más familiarizados con NAFSA, no voy a platicar tanto de NAFSA, pero también tenemos Erasmus Mundus, hay muchos eventos asociados. Ahí les quiero compartir las experiencias que estamos captando de un curso que tomamos que se llama Interhead. Es básicamente del que traigo un poco más de material. APEC está trabajando el tema de manera importante. De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo, si no me equivoco, la semana pasada en Bali, trabajando temas de internacionalización en distintos aspectos económicos, pero entre ellos la educación. Las 21 economías que integran APEC se han programado 1 millón de estudiantes de movilidad al año. Entonces, bueno, básicamente hay la preocupación de los líderes de las economías de APEC de romper también la burocracia, las barreras que están impidiendo la movilidad de estudiantes, de docentes, de investigadores. La Asociación Europea de Educación Internacional es otra muy relevante. Este año tuvo lugar en Estambul. Fue muy valioso ese evento, desde la historia de las famosas madrasas, que son estas instituciones religiosas que tuvieron por muchos años en Turquía, hasta, digamos, en un muy buen sentido, la invasión del modelo alemán de la universidad alemana que construyó y transformó a Estambul en gran medida. Hoy por hoy uno puede encontrar en Turquía universidades que enseñan programas 100% en inglés y no hay ningún problema, atraen estudiantes de todo el mundo, tienen una internacionalización realmente muy impresionante, alcanzada en menos de 20, 30 años, con pasos tan sencillos como romper los controles, las burocracias y respetar la libertad de las instituciones para trabajar a favor de la internacionalización. Bueno, de manera muy general es lo que les puedo comentar aquí, ya más a detalle lo de Going Global. El evento que les comento va a ser el siguiente año en Miami. Pero aquí les quiero platicar, tuvimos la oportunidad de convivir en una sesión de internacionalización de Going Global muy enfocada al tema de los idiomas. Y aquí les quiero compartir una breve presentación, voy muy rápido, nada más destacaré los puntos más importantes de Michael Carrier y tiene que ver con el uso del inglés en el mundo. Por supuesto, no podemos hablar de internacionalización sin dominar los idiomas y el inglés, bueno, pues tiene un impacto muy, muy importante. El inglés, desde luego, cambia vidas, desde luego abre puertas, genera oportunidades y sobre todo merge o fusiona, digamos, comunidades. Por supuesto, ¿por qué se requiere aprender inglés? Fortalece las posibilidades de estudiar más allá de lo que uno ya tiene, abre puertas a las universidades, en pocas palabras. Si alguno de ustedes quiere estudiar en Oxford, en Cambridge, en Harvard, es su sueño estar en Princeton, pues por supuesto no lo va a poder lograr si no tiene a lo mejor un IELTS con 8 puntos o un TOEFL con el puntaje equivalente en el IBT. Entonces, es muy importante el tema, desde luego, de los idiomas y en este caso el inglés para poder acceder a estas ofertas educativas. El tema de la empleabilidad, por supuesto, es muy importante. Ahorita les compartiré algunos datos que revelan cómo en 4 naciones muy importantes qué impacto está teniendo el saber o no saber inglés, y el tema de la movilidad social, por supuesto, ayuda muchísimo en temas, vamos, no se diga el mundo de la música, del arte, en fin, la convivencia en general. Básicamente, para que se den ustedes una idea, el promedio salario que recibe una persona que puede hablar inglés contra una que no habla inglés, y este es de un estudio de países, sobre todo pues africanos, representa al menos el 20%. O sea, al menos en estos países, en promedio, una persona que habla inglés gana 20% más que la que no lo habla.
En tema del crecimiento per cápita, y esto muy vinculado con las empresas, 72% de todas las empresas entrevistadas en estas regiones pues mencionaron que obviamente el tener empleados con inglés ayuda a avanzar el desarrollo de las propias empresas. Hay también otro dato importante que tiene que ver con el propio crecimiento de los individuos dentro de las empresas. Pero bueno, al menos aquí el 50% de las compañías entrevistadas dijeron que tienen como requisito el que su personal hable inglés. 30% de los estudiantes de la educación superior obviamente están dirigiéndose a países que usan el inglés como un idioma de instrucción. Aquí está un poco el detalle de la encuesta. Les dejaré esto para quien lo quiera observar con más detalle, pero básicamente hay inclusive en algunos países esta diferencia que yo hablaba del 20% puede ser hasta del 40% en países como Ruanda. O sea, una persona que habla inglés respecto de una que no habla inglés en Ruanda, pues casi duplicaría la posibilidad del salario. El rol del inglés, digamos, en la educación del futuro, básicamente las competencias del siglo XXI, pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, innovación, colaboración, trabajo en equipo, entendimiento intercultural, el tema de las comunicaciones, literatura de los medios, desde luego el tema de las tecnologías, el tema, por supuesto, del desarrollo profesional, pero vamos, la propia fortaleza individual para seguir avanzando, digamos, el autoestudio, por llamarlo así, y por supuesto el tema de la competencia del inglés. Entonces es indispensable en estos aspectos de formación de los estudiantes del futuro el tema del inglés. Y bueno, me voy a ir un poco más adelante. ¿Dónde están en Europa, sobre todo, empezando a aprender inglés, o al menos un segundo idioma? Los niños pues lo están haciendo al menos desde los 5 años, si se dan cuenta, en más de 11 países europeos, y de ahí va bajando hasta edades de los 10 años. México, como saben, pues ya tiene esta transformación legal, al menos habrá que materializarla, de que los niños desde tercero de preescolar ya empiecen a aprender inglés. Pero pues desde luego no basta tenerlo en la ley. Es una propuesta que se supone está planteada para el 2018, que todos los niños desde tercero de preescolar, por supuesto, hasta el último grado de la educación básica, tercero de secundaria, deben de estar aprendiendo inglés. El tema es nuevamente bajo qué calidades y bajo qué continuidad. Por supuesto, no basta tener las competencias lingüísticas básicas, las 4 que se generan, hablar, escribir, en fin. Es muy importante también el tema de la cultura. Y aquí les dejo una referencia a un libro que vale la pena leer sobre la importancia no nada más de aprender idiomas, sino también de meterse a la cultura de estos idiomas. Pero bueno, para no abundar tanto sobre esta parte de los idiomas, quiero avanzar un poco más adelante hay muchas más de aprender inglés. Hoy no es pretexto, se puede aprender de verdad casi gratis. Hay muchas plataformas gratuitas para aprender el idioma. Pero miren, ¿cómo estamos nosotros reaccionando? Y me voy a ir a una lámina que quiero compartir con ustedes. Esta. Miren, ¿qué está pasando en México? ¿O qué va a pasar? ¿O qué tendría que pasar? Son varias preguntas relacionadas con este tema. Se supone que en esta reforma legal los niños, niñas, jóvenes van a salir del tercero de la secundaria con un nivel B1 bajo, digamos, pero al menos un nivel B1. Quienes estén familiarizados con el marco europeo de referencia para las lenguas, hay 6 niveles, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Y bueno, el B1 pues es un poco abajo del intermedio, pero es donde se espera que van a salir los estudiantes. Ahora, tendríamos que pensar que en la educación media superior, lo que internacionalmente se conoce como secondary education, el mínimo a aspirar tendría que ser un B2, o sea, de menos, ¿no? Y yo creo que hasta posiblemente en muchos casos, y en México ocurre, muchas instituciones lo enseñan hasta el C1. Y bueno, en la educación superior tendríamos que asegurar, refrendar el idioma y tener personas competentes en inglés o en algún otro idioma también a los niveles C1 o C2. La pregunta es si esto está pasando o no está pasando. La verdad es que no está ocurriendo. Algunos estudios que ha realizado la NUYES muestran que estudiantes de ingreso a universidades de la Ciudad de México, al menos de la zona metropolitana, están entrando, si bien nos va, con A1 o con A2, ¿no? Bueno, no quiero pecar de indiscreto, pero
hemos hecho evaluaciones de los maestros de inglés que tenemos en las secundarias de México y nos hemos dado cuenta que los propios maestros que enseñan inglés están en el A2, A1, si bien nos va, ¿no? Entonces, son temas reales, ¿no? Ahora, hay excepciones, tenemos maestros con C1, por supuesto, pero hay mucho que hacer. Requeriríamos simplemente cerca de 90,000 maestros de inglés nuevos en todas las escuelas primarias, secundarias, con un nivel adecuado para poder transformar esto desde la educación básica y que a ustedes en la educación media superior les lleguen con un nivel más alto. Porque además hay otros problemas. Luego los alumnos llegan con un nivel, llegan a la media y no hay la continuidad adecuada y, en fin, se la pasan repitiendo el curso 1, 2 veces, 3 veces, ¿no? De hecho, también está pasando con los maestros. Hace tiempo hubo muchos comentarios, si no me equivoco, en la zona de Torreón traían un muy buen programa de inglés, me parece era esa zona, y entonces en primaria, secundaria salían con un nivel tan bueno de inglés los niños que cuando entraban a la secundaria, pues los maestros salían corriendo porque hablaban más inglés los niños que los maestros, ¿no? En fin, son realidades, pero fíjense que, por ejemplo, Uruguay, ustedes conocen toda esta estrategia que traen con las computadoras, las laptops, en fin, está funcionando tan bien porque tienen además el tema de la conectividad en Uruguay, que están transformando la enseñanza del inglés. Acaban de firmar un muy buen convenio con el Consejo Británico en Uruguay, ya tienen un año con el piloto, y entonces las clases que están teniendo en inglés los niños pues son en línea, pero los maestros están en Inglaterra, están en otros países. Entonces toman sus clases en inglés, sí tienen su docente, que por supuesto es uruguayo y va acompañando la enseñanza, pero las encuestas indican que están fortaleciendo su saber en inglés tanto los estudiantes como los maestros, y es una muy buena práctica. Además es muy accesible en costos. Pero bueno, siguiendo en este tema de los idiomas y sobre todo esto del inglés, ¿qué tendría que pasar para que una universidad, digamos, se internacionalice en todos estos temas de enseñanza de una visión internacional, pero basada un poco en el tema de las competencias lingüísticas? Pues bueno, primero tendría que estar solicitando un nivel de inglés para que accedan los estudiantes o tener cursos previos de acceso. Estaríamos pensando, pues un ideal, un B2 sería lo correcto. Tendrían, por supuesto, que transformar también su propio currículum. China, por ejemplo, ya tiene una regla de que al menos el 5% de los programas de licenciatura en al menos algunas provincias tienen que tener inglés como base de instrucción. Esto es, no que les enseñen inglés, sino que les dan química o derecho, alguna asignatura técnica en inglés. Entonces es lo que está haciendo China. Incluso Rusia ya está empezando a valorar prácticas similares. En fin, habrá que transformar el tema del modelo pedagógico. Bibliotecas se requieren, por supuesto, obras en inglés. El tema de los papers, los productos de investigación que generan los académicos se requieren empezar a publicar en inglés. ¿Por qué muchas universidades mexicanas no están, por ejemplo, publicadas en uno de los mejores rankings, o al menos el más científicamente basado? El ARGU, seguramente lo conocen, es el que se conoce como el ranking de Shanghai. Es un muy buen ranking que realiza una universidad China, y en ese ranking pues uno encuentra únicamente a la UNAM. La UNAM es la única que aparece de México ahí en ese ranking, y las demás pues no están. Mucho que afecta el que aparezcan al menos algunas otras universidades mexicanas es que no tienen mucha publicación de investigación en inglés. Entonces eso también empieza a afectar el verse en el mundo con un mejor posicionamiento. El ranking QS, que seguramente sí conocen, es el que produce Quakerly Simons. Ese ranking sí tenemos más universidades mexicanas, aunque no tiene, reparte un poco más los componentes, y esto de las publicaciones en inglés no le afecta tanto. Sí afecta, pero no tanto como en el ranking ARGU. Bueno, ¿qué estamos haciendo en México? Bueno, realmente yo tendría que generar una autocrítica. No tenemos una política nacional lingüística. Yo creo que la Secretaría de Educación Pública, el gobierno, tendría que empezar a construir una política lingüística más clara. Hay muchas estrategias dispersas, pero no hay una política nacional. Lo que al menos sí estamos tratando de hacer en el área de sus servidores, construir pues al menos un modelo de transparencia de competencias afines a la enseñanza del inglés. Nosotros creamos la CENI, seguramente algunos de ustedes la conocen, la Certificación Nacional de Nivel de Idioma. Al momento tenemos cerca de 30,000 ya certificaciones basadas en instrumentos de evaluación, algunos diagnósticos, otros de certificación. Hay distintos niveles, digamos, de CENI,
pero lo que estamos buscando es generar un portafolio individual de competencias lingüísticas que detalle lo que una persona sabe hablar, escribir, el tema de la competencia auditiva, por ejemplo. Entonces se generan gráficas y eso permite a cada persona, pues, a lo mejor entender que está muy bien en competencia escrita, pero a lo mejor no sabe hablar, ¿no? Y es algo que pasa mucho. El tema de los idiomas es tan disperso que cada competencia tiene que analizarse de manera muy específica. ¿Y qué busca la CENI? Desde luego, pues también ser muy objetivos, porque ¿cuántos papás, mamás no dicen, no, mi hijo habla inglés a la perfección, ¿no? Y ya que hacen un IELTS, pues todos nos damos cuenta que el nivel no es exactamente el que se espera, o a lo mejor hablan muy bien, pero pues escribir no se hace de manera correcta. Bien, cerremos el tema de los idiomas con esa invitación que les dejo para Going Global 2014. Les platico un poco de las redes en Ignaric, ya de esto más adelante viene un poco más de detalle, pero las redes en Ignaric, lo importante es decirles, si ustedes quieren saber, conocer el sistema educativo de alguna nación, parte de la Unión Europea, y sobre todo, bueno, todas las que están inmersas en el proceso de Bolonia, que hay algunas que no son europeas, también está Australia, Nueva Zelanda, por ejemplo, métanse a estos portales en Ignaric. Ahí viene todo el detalle completo de esos sistemas educativos. Pueden conocer ahí a detalle elementos, les voy a poner aquí algunos, el marco de cualificaciones de ese país, quién emite los diplomas suplementos, quién, por ejemplo, está acreditando los programas, qué modelos de acreditación existen, y tienen también acceso en algunos casos a estos portales de transparencia universitarios, donde ustedes pueden empezar a encontrar universidades y a lo mejor hasta socios para alguna estrategia de internacionalización. Pueden decir, a ver, yo quisiera que mis alumnos se fueran a, no sé, a Rumania y que tuvieran ahí alguna experiencia. Bueno, pues se pueden meter aquí y encontrar todo lo que tiene que ver con el sistema de Rumania y las universidades de Rumania y empezar a ver cuál pudiera ser una universidad afín a una estrategia de internacionalización. Bien, me voy a este curso precisamente derivado de una visita que tuve a las redes en Ignaric. Alguien me compartió una invitación para este curso, que aplicara, me dijeron, y yo dije, bueno, voy a ver si me aceptan. Y lo intenté, es un curso de internacionalización de la educación superior, un curso en línea con un componente presencial en Roma. Y fíjense que tiene 3 módulos: comprender las instituciones de educación superior, los sistemas, desarrollar programas conjuntos y sobre todo procedimientos de reconocimiento. Son como que los 3 paquetes que se incluyen en este curso. Sorpresivamente me aceptaron y además me becaron, entonces pues me salió gratis el curso. Pero lo más importante es que ahorita está abierta la convocatoria para el curso del próximo año. Entonces, como además me lo pidieron difundir el curso, son 40 lugares de todo el mundo, pero a lo mejor aquí puede estar el que pudiera representarnos el siguiente año. La mayoría, pues de hecho, casi todos son europeos, pero vale la pena intentarlo, es un muy buen curso. Y bueno, ahí les pongo el dato de los que quieran aplicar e inscribirse a este curso de internacionalización de la educación superior. Les voy a dar como una muestra de lo que se puede aprender o adquirir, digamos, en este curso. Hay una unidad que tiene que ver con los sistemas de educación superior. Aquí, bueno, empieza el curso desde qué es una universidad, obviamente el latinismo, universitas, todo entero, uno solo, cómo empiezan a surgir los conceptos de universidad, no necesariamente con el ámbito académico, la evolución de las universidades, sobre todo en el contexto religioso. Ustedes conocen, pues por ejemplo, el nacimiento de la Sorbonne en Francia, antes de ser la Sorbonne, pues como era una institución clerical. Había 4 instituciones francesas, por ejemplo, relevantes, pero en fin, todo esto lo van a aprender en ese módulo. Se puede conocer también la evolución. Ustedes conocen que una de las que se identifica como la primera universidad del mundo, la Al-Qarawiyyin, también se mencionan algunos aspectos. Es realmente importante la historia de este curso, pero en resumen, digamos, se empiezan a analizar los 3 modelos de universidades y aquí pueden empezar a entender el modelo germánico, el modelo anglosajón, el modelo napoleónico y bueno, como es Interg de Erasmus, pues agregan el modelo de Bolonia, pero finalmente de estos 3 modelos les quiero platicar muy brevemente. El modelo de la Universidad Alemana surge entre 1807 y 1810, básicamente. Immanuel Kant, Friedrich Schelling y Johann Fichte se consolidaron fueron los autores, digamos, de este modelo, aunque el que realmente consolida esta idea pues es John von Humboldt. Lo más importante era generar entidades sin fronteras. El modelo de universidad alemana es totalmente libre, totalmente autónoma,
Obviamente se entiende a la universidad como una comunidad independiente de investigadores, maestros y estudiantes que trabajan libremente, sin controles, sin la Inquisición, porque recuerdan que en muchas épocas, pues, sobre todo en Francia, hasta la Inquisición intervenía con esas visitas de inspección que se realizaban a las universidades. De hecho, el antecedente, con todo respeto a mis amigos de la de Jesús, pero el antecedente de la de Jesús era la Santa Inquisición. Pero bueno, lo digo con mucho cariño. Pero bueno, al final el modelo de Humboldt pues, es muy relevante. Tenemos obviamente libertad es el eje. Pero vámonos al modelo angloamericano. Y el modelo angloamericano, pues obviamente John Henry Newman, ustedes deben estudiar a John Henry Newman, es un autor relevante en las ideas de la universidad, pero sobre todo, si ustedes recuerdan, es de donde vienen estas ideas del Studium Generale. No sé si alguno de ustedes seguramente habrá tenido la oportunidad de visitar la Universidad de Oxford y bueno, ahí de pronto junto a la librería Bodleian se ve también un patio donde están las cuatro famosas paredes con estos mensajes de lo que uno tiene que aprender, las ciencias, en fin. Al final, esta idea del modelo angloamericano era preparar sobre todo a los estudiantes primero para conocimientos más generales, para tener más espectros laborales y ya después irse a la especialización. Esto es, quizás el modelo, digamos, de la Universidad Alemana era un poco más hacia aterrizar a generar grandes especialistas y este modelo, pues primero decir, a ver, vamos a enseñarles de todo porque pues un abogado también tiene que saber filosofía, en fin, y ese tipo de combinaciones de estudios generales que ya después llevaban estudios más específicos. Obviamente, en suma, podríamos resumir así el modelo angloamericano y por supuesto el modelo napoleónico es un modelo interesante, además un modelo binario. Aquí empiezan a surgir los modelos binarios, ahorita les platicaré un poco de los modelos unitarios y binarios, pero en el caso de los modelos napoleónicos, bueno, de hecho México tiene un poco de todos, pero en suma el napoleónico, en fin, no en el sentido de lo binario. Pero ¿en dónde está lo binario en el napoleónico? Primero, ellos tenían la idea de una universidad central, ¿no? Es un poco más controlado el modelo y de ahí pues muchas sedes, digamos, de esta universidad, a veces por áreas, a veces por zonas geográficas que se llamaban facultades y ahí pues se formaba de manera más general a todos, digamos, eran como instituciones donde empezaban a nacer también sentimientos de equidad, de igualdad, de libre acceso, en fin. Pero también empezaron a surgir las grandes escuelas, ustedes habrán oído de la Le Grand École de Francia, y son muy especializadas. De hecho, entrar a un gran école en Francia es todavía al día de hoy muy restringido. Es muy difícil entrar a las grandes escuelas y además son muy demandantes. Son a veces las que llegan a tener más deserción porque realmente son realmente exigentes, ¿no? Entonces, en fin, este modelo napoleónico pues es también interesante, aunque pues un poco, insisto en este modelo binario. Y el proceso de Bolonia, no me detendré tanto, ustedes creo que lo conocen un poquito, es básicamente un modelo que lo que busca es armonizar un poco la educación superior en Europa, no estandarizar, que es muy diferente. La armonización lo que busca es que se entiendan entre los distintos sistemas educativos de los países europeos, la definición de los 3 ciclos que ustedes conocen, primero, segundo y tercero, al menos para poder generar el tránsito de estudiantes. Aquí les dejo algunas referencias sobre los créditos que se deben de alcanzar en cada uno de estos ciclos. El primer ciclo ya conocen, es equiparable seguramente a licenciatura, el segundo a maestría, el tercer ciclo a doctorado. Lo más interesante del modelo de Bolonia y quizás de los modelos europeos de educación superior es que ustedes van a observar licenciaturas o equivalentes a licenciaturas de 3 años, de 3 años y medio, y en México, pues lo he dicho muchas veces, seguimos con estos modelos de licenciaturas de 4 o 5 años, lo cual posiblemente nos genera algunas desventajas. Habrá que estudiar más este tema, yo creo, en México en el futuro. Bueno, dejemos este tema de Bolonia e incluso esta unidad. Me voy a las características de los sistemas de educación. Cuando ustedes quieran conocer un sistema educativo de otro país, pues hay que entender la terminología.
No es lo mismo maestría en México que maestría a lo mejor en Italia, varían los términos. Obviamente el tema de los sistemas diversificados y no diversificados de educación formal, en muchos países solamente hay modelos formales, en otros hay los formales y los no formales muy desarrollados, los modelos unitarios y binarios. Los unitarios normalmente es una sola institución que ofrece educación, digamos, general y técnica. Los binarios tienen unas instituciones, a veces para lo general, a veces para la vocacional, otro tipo de instituciones, en fin. Obviamente el acceso a la educación superior, hay que entender cómo se accede a la educación superior, realmente varía de país a país. Hay países donde ustedes pueden llegar sin bachillerato y entrar a la universidad, pero hay países donde, bueno, sin una cualificación en específico no pueden entrar. Hay países donde pueden entrar por créditos, ¿no? Por ejemplo, he encontrado varios países, y se ve a lo largo del curso, donde uno puede entrar a cursar una maestría sin tener el título de la licenciatura. Lo único que le piden es cuando menos haber completado determinado número de créditos del nivel anterior. Entonces es muy importante entender esto en los distintos contextos de cada país. Obviamente las escalas de calificaciones, el modelo, en fin, son algunos de los elementos que se sugieren comprender. Y bueno, algunas preguntas que surgen sobre esto. ¿Son todas las instituciones reconocidas que tienen la misma naturaleza? En cada país, como en México, hay instituciones de verdad con naturalezas muy diferentes.